tardes, compañeros y maestros. Hoy les vengo a mostrar las 3 palabras que se me hicieron interesantes del programa La Dichosa Palabra, que está en el 22 y está bastante buena. Como primera palabra tenemos ambulancia, que viene del latín ambulare, que es como movimiento, hasta se parece a la palabra deambular, sonámbulo, que es como moverse así, de esa manera. Bueno, y lo gracioso es que esta palabra no fue tomada al español directo del latín, sino que fue tomada del francés, que la tomó del latín, y de francés viene ambulance. Y anteriormente, estas palabras eran bastante usadas en las guerras. Cuando las personas estaban ahí de que todas tiesas, así, iban a unos pequeños servicios médicos que, como no podían estar literal en el campo de batalla, eran ambulantes, o sea que se iban moviendo así. Entonces yo eso entendí, que de ahí salió la palabra ambulancia, ya que en toda la historia ha sido usado para definir el transporte de un enfermo, como por ejemplo en la antigua Grecia se utilizaba para cuando empezaron las pequeñas infecciones, pequeñas pandemias en Grecia. Se separaban los enfermos de los no enfermos para que no se contagiaran más. Igual se refería al traslado de la gente enfermita. Como segunda palabra tenemos la palabra versus, que hoy en día se utiliza para referirse a una pelea entre dos personas, como de que América versus Cruz Azul, así mero, y esta palabra viene del latín y es muy curiosa porque no ha cambiado su forma pero sí su significado. O sea, desde el latín ya se decía versus y se refería a ir hacia un lugar o dar la vuelta con el verbo verdere, que ya después se volvió a utilizar, pero recayó en ser versus nada más. Y muchos piensan que de esta palabra se derivó porque en las peleas antiguas, como muchos hemos visto en películas de vaqueros, cuando dos personas iban a pelear, tomaban su arma, se volteaban y caminaban ciertos pasos. Entonces de aquí vendría teniendo sentido la palabra verdere, que viene siendo dar vuelta, y versus, que es avanzar o ir hacia. Entonces se podría decir que de ahí salió esta pequeña controversia de si era verdere o versus. Pero bueno, muchos dicen que también esto salió cuando los boxeadores se acercaban mutuamente unos a otros y por eso se decía versus, que probablemente en el italiano, que fue donde esta palabra continuó siendo de este modo, no cambió ni siquiera su forma, no cambió nada, siguió siendo el mismo verbo, pues se cree que era porque los que narraban decían versus, o sea, de que avanzaban uno al otro, y de ahí empezó esa palabra ya que era una pelea. Por último tenemos la palabra papiro, que esta es literal el nombre de una planta pues con la que se hacía el papel. Creo que muchos sabemos que las antiguas civilizaciones que vivían a un ladito del Nilo pues encontraron esta planta y dijeron, no manches, sirve para muchas cosas. Y pues muchos pensamos que se llama el papel por el papiro, pero también tiene muchas otras diversidades. Por ejemplo, esta planta era utilizada como la palma aquí en México para hacer tapetes, zapatos, e incluso como lo que conocemos aquí como petate, eran pequeñas camitas bonitas. Y también de esta misma planta se deriva otra palabra que es biblos. Esta palabra se fue derivando mucho tiempo después y hoy están libros, bibliografía y muchas palabras de este tipo y de esta familia léxica. Entonces, como conclusión de esta pequeña presentación en tanto a esta palabra, podemos decir que pues sí, papiro esa palabra fue la madre de como todo lo referente a la lectura, porque viene de libros, papel y muchas otras palabras. Y hasta aquí mi exposición. Gracias, maestro.